internacional y mucho más. Que llore el que quiera llorar y el que le pique que se rasque. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Buenos días, Nueva York. Hoy un día intenso, con una entrevista que promete ser de color de hormiga brava con el doctor Pablo Aure, actual secretario de la Universidad de Carabobo, en el estado Carabobo, con su capital Valencia, mi ciudad. La cosa está pelúa en Venezuela como está el frío en Nueva York, a 18 grados. Desde la ciudad de Nueva York, desde el centro de Times Square, por www.radiotimbausa.com y acompañada como siempre de las mejores representación de sello, La Voz de Venezuela, Venezuela Heroica, Mi Venezuela Bella, Cigatoga Negra, Radio Perla para Centroamérica, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, libertadvenezuela.com y los venezolanos proponen. Señores, y rodeada de gente que nos manda información como Lichita, como JB Taco, como el Gordo Boom, a los comisarios, a Daki Garay, a Rebenca JR, a Caminos de Libertad, a Los Hipico, a Coriana, a Penélope Glamour, a Lengua Pelúa, que siempre nos está acompañando y siempre nos está diciendo cosas, informando cosas a todos, porque todos somos venezolanos, porque todos pertenecemos a un país y nacimos en un país que se llama Venezuela y todos estamos preocupados porque en Venezuela existe una dictadura que se desarrolla dentro de un narcotráfico, narcoterritorio, narcogenerales, donde la primera dama de la República, Cilia Floria, tiene 2 sobrinos que usaban la rampa presidencial para traficar droga dentro del territorio nacional y para ponerle una cerecita al pastel. El dictador colombiano acaba de nombrar a un palestino para que sea el vicepresidente y pongan al perro bulldog frente a las puertas del Palacio de Miraflores. Mañana 9, lunes 9 de enero del 2017, con una nueva Asamblea Nacional presidida por Julio Borges, alias El Sapo, dicen que va a pasar algo extraordinario y van a decretar el abandono de cargo de el dictador. Yo quiero que ustedes escuchen la siguiente grabación que está en las redes. Es bien importante que le pongan atención a lo que ahora les voy a poner al aire. Por favor, escuchen esta grabación. Saludos. Les habla Cipriano Heredia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda por la Unidad, abogado, profesor de la UCB y dirigente de Voluntad Popular. Veo con preocupación que se acerca el día en el cual la Asamblea Nacional va a debatir y seguramente a declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro respecto a la presidencia de la República, y aún hay en el país una enorme falta de información y de entendimiento con respecto a este tema e incluso al tema de la declaratoria de la responsabilidad política del presidente, que ya fue declarada en el mes de diciembre. Quiero aportar algunas ideas y algunas informaciones para conocimiento del público en general y que haya un mayor entendimiento sobre lo que está a punto de acontecer. Voy a empezar por lo último, por el llamado juicio político. Esa figura no está así, con ese nombre y ese apellido en la Constitución venezolana.
Ciertamente no es una figura expresamente instituida, como sí lo hay en otras constituciones, en otros países, casos muy conocidos en Estados Unidos y en Brasil, donde incluso se ha llegado a destituir presidentes mediante esa figura. En Venezuela, si bien esa figura no existe, se pueden concatenar varios artículos de la Constitución y llegar a la conclusión inequívoca, clara y correcta de que sí es posible declarar la responsabilidad política del presidente en cualquier materia. En primer lugar, los invito a todos a tomar su Constitución y ver el artículo 187 de la misma, donde se establecen las facultades de la Asamblea Nacional, y veremos que hay en el numeral tercero de ese artículo una función contralora genérica de la Asamblea Nacional sobre el resto de la administración pública. Eso ya de por sí le da a la Asamblea un poder general para poder controlar el resto de los actos y de las funciones y omisiones y actividades de la administración pública en general. Pero además de eso, en el artículo 222 de la Constitución se establece de manera muy clara que la Asamblea puede investigar y declarar la responsabilidad política de cualquier funcionario público. Y al no excluirse expresamente el presidente de la República, pues este queda incluido. Hay una máxima interpretación del derecho que dice que donde el legislador no distingue, el intérprete tampoco lo hace. Por lo tanto, si el constituyente no excluyó al presidente de la República de manera expresa de ese artículo, entonces él queda incluido. Y esa versión que maneja la gente del gobierno, del oficialismo, la gente del PSUV, de que el presidente no es un funcionario público, bueno, no es sino una tesis que raya en lo ridículo, en lo absurdo, en lo ilógico, por cuanto el presidente es el más importante y el principal de los funcionarios públicos del país. Y además de estos dos artículos, insisto, 187 en su numeral 3 y 222, tenemos también el artículo 232, que deja claro que el presidente de la República es absolutamente responsable de sus actos, y esto es tanto de las actividades mismas que realiza como las que no realiza. Es decir, sería responsable tanto por acción como por omisión. Uniendo esos tres artículos, es perfectamente constitucional que la Asamblea Nacional haya dado un debate como lo dio y haya determinado la responsabilidad política del presidente en la enorme crisis que vivimos los venezolanos en el día de hoy, que no hace falta describirla porque todos la conocemos, la padecemos y la sufrimos muy bien. Ahora bien, en el mundo de la unidad democrática se ha llegado a la conclusión de que sería bueno darle a esta responsabilidad política una continuidad, ir un paso más allá. Y ya que el régimen decidió truncar de la peor manera posible el referendo revocatorio, decidió también dejar a mitad de camino la enmienda constitucional, la renuncia no depende de nosotros. No está el presidente incapacitado físicamente para desempeñar su cargo. No le deseamos la muerte ni la estamos buscando, ni somos capaces de generar una actividad para provocarla, pues hay todavía una última posibilidad de falta absoluta del presidente que está en la Constitución, artículo 233, y que depende exclusivamente de la Asamblea Nacional. Además, no está sujeta a condición y procedimiento alguno, sino que es simplemente una posibilidad que queda a criterio de la Asamblea y que basta con que la acuerde una mayoría simple, una mayoría relativa, para que tenga eficacia jurídica. Se trata del abandono del cargo, que como veremos si revisamos bien el artículo 233 de la Constitución, es una de las causales de falta absoluta del presidente de la República. Ahora bien, frente a este abandono del cargo hay muchas dudas. La gente no tiene claridad, no se ve como algo transparente, como algo prístino, como algo que no sea cuestionable, sino que suena más bien como un atajo.
Pero resulta que eso es porque básicamente tenemos una noción limitada de lo que es el abandono de un cargo. Tenemos una visión, por llamarlo así, coloquial. En general, asimilamos que el abandono es irse, que es como una suerte de ausencia física buscada, una ausencia voluntaria. Y resulta ser que no, que en derecho la figura del abandono pues va mucho más allá de eso. Por ejemplo, en derecho civil tenemos, por ejemplo, como la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales han desarrollado lo que es el abandono del hogar. Y resulta ser que no abandona el hogar nada más quien se va de él, sino quien no cumple con sus obligaciones como cónyuge o como padre, con las responsabilidades que en sí el hogar amerita. Y ya allí hay un abandono del hogar, aunque uno viva bajo el mismo techo con su cónyuge y su familia. Así hay otros ejemplos en el derecho laboral, el abandono del trabajo. No hace falta que el trabajador esté ausente, basta con que no cumpla sus funciones, con que no cumpla aquello para lo cual fue contratado, para que se considere que hay un abandono del trabajo. En el Estatuto de la Función Pública y en el derecho administrativo, basta con que tengamos un caso de negligencia manifiesta, de incumplimiento de funciones, de no cumplimiento de los deberes, para entenderse que un funcionario ha abandonado su cargo. Entonces todo esto se lo podemos aplicar a Nicolás Maduro y entenderemos que Maduro ha abandonado la presidencia de la República. Es claramente un presidente que no cumple sus funciones, que no cumple ni siquiera el principal juramento que hizo cuando tomó posesión de su cargo, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De hecho, la patea y la viola a diario. Y además de eso, todas sus demás responsabilidades las ha incumplido de manera manifiesta, no solamente por omisión, sino porque además las cosas que ha hecho han sido para perjuicio, menoscabo y detrimento del país. Tenemos por cuarto año consecutivo la inflación más alta del mundo, tenemos el proceso de escasez de bienes y servicios más grave de nuestra historia, tenemos a Caracas como la ciudad más violenta del planeta, tenemos una de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más brutales de toda la tierra, y entonces tenemos una situación muy compleja de crisis humanitaria, donde los niños se mueren de hambre, donde la gente se muere por falta de medicamentos, donde tenemos una crisis humanitaria tal cual, y todo eso es sin duda alguna porque Maduro, desde esta óptica jurídica, abandonó el cargo de presidente de la República y solamente se dedica a hacer actos para desconocer una Asamblea Nacional legítima, para acorralar a una oposición que hace lo que hace dentro del campo democrático y para destruir el aparato productivo nacional, ya que está en medio del ejercicio de una práctica y un modelo económico absolutamente fracasado de inspiración socialista y marxistoide. Por todas esas razones, el día lunes la Asamblea Nacional sesionará y con casi toda seguridad llegará a la conclusión, después de haber declarado la responsabilidad política de Nicolás Maduro en el mes de diciembre por la crisis que existe, que Maduro ha abandonado el cargo. Una vez tomada esa decisión, quiero decirles a todos que ya que esto se va a dar antes del 10 de enero de este año 2017, ya que el lunes es 9, formalmente habrá una falta absoluta de Nicolás Maduro como presidente de la República, y la única consecuencia constitucional que esta decisión debe traer es que haya elecciones para escoger un nuevo presidente en los próximos 30 días, que es lo que indica la Constitución. Todo lo demás estará fuera de la Constitución. Lo que acabo de decirles es lo que aplica de acuerdo al cumplimiento de nuestra Carta Magna. Así que en lo personal celebro que la unidad esté de acuerdo en esto, celebro que se haya tomado esta ruta, y debo decirles a todos que es la única posibilidad que nos queda en nuestras manos y que depende de nosotros, que queda en nuestras manos para generar una falta absoluta del presidente de la República dentro de los primeros 4 años, que acarree una nueva elección presidencial. Ya después del 10 de enero
sea cual sea la falta absoluta de la forma que se presente, sea renuncia, sea que se haga el referendo al final, pase lo que pase, siempre será el vicepresidente quien termine el periodo constitucional. Así que esa sesión del lunes 9 es fundamental y es vital para la República y para la democracia. Espero con estas ideas haber ayudado a aclarar un poco de dónde sale esto de la responsabilidad política, de dónde sale esto del abandono del cargo y la enorme importancia que esto tiene. Buenas tardes y siéntanse libres de difundir este audio si les parece que tiene alguna utilidad. Muchas gracias. Cipriano Heredia. Presidencial. Señores, Heredia, el doctor Cipriano Heredia es, como dijo él, el dueño del audio, ha dado una explicación. Solamente les digo de avanzada y como un detalle, Avanzada Progresista ya dijo a través de una rueda de prensa que sus diputados Julio César Reyes de Barinas, Teodoro Campos de Lara y María Teresa Pérez de Lara también no van a apoyar la moción. Me voy del aire, son las 11:15, ya regreso como invitado de hoy en este choque de trenes entre dictadura y democracia con el doctor Pablo Aure. Chúpense esa mandarina. Bueno, regresamos a Políticamente Hablando, que se está escuchando por www.radiotimbausa.com. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, desde Times Square. Hay un frío, como diríamos nosotros, bien criollo, peludo, de 18 grados. Para mí, riquísimo. Pero la gente se queja de que hay un frío que corta la cara, ¿verdad? Bueno, como les prometí, anunciamos en las redes, tenemos nada más y nada menos, y mi programa se viste de manteles largos con el doctor Pablo Aure, abogado, profesor de la Universidad de Carabobo, es director de la Escuela de Derecho, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, actualmente secretario general de la Universidad de Carabobo y luchador independiente. Primer preso político del régimen, agosto 1 del 2001, actualmente tiene un expediente abierto por liderizar protestas en el 2014. Si usted sabe por qué lo traje, por muchas razones. Primero, porque lo conozco su trayectoria, sé lo demócrata que es. Segundo, porque me encantó un audio que le dijo a la Asamblea Nacional que dejaran de jugar carritos. Pero sobre todo porque mañana lunes 9 de enero del 2017 hay un choque de trenes en la Asamblea Nacional, entre la dictadura y la democracia. Porque para el que no está enterado, en Venezuela hay una dictadura vestida de democracia. Así que buenos días, doctor Pablo Aure, ¿cómo estás? Y un placer saludarte. Hola. Y de antemano, gracias por aceptarme la invitación a mi programa. No, por Dios, gracias a ti por la invitación y no, el orgullo es para mí estar conversando contigo después de tanto tiempo sin conversar en las aulas de clase. Así Mira, es. Sí. Esto es así, ¿no? Aquí muchos todavía que no saben qué es lo que es la democracia y qué es lo que es la dictadura, hablan con una falsa creencia de que estamos en una democracia con algunas instituciones, cuando en la realidad todo el mundo sabe, al menos quienes vivimos acá o quienes sabemos qué es la democracia y qué es la dictadura, que no estamos en democracia. Venezuela está enfrentando una dictadura del siglo XXI. Probablemente no es esa dictadura de comienzo del siglo XX donde se apresaba a la gente que hablaba o tal, qué sé yo. No. Aquí la dictadura existe porque no existe independencia ni autonomía de poderes. Aquí dictadura existe porque se ha desconocido a la Asamblea Nacional.
Nacional. Aquí dictadura existe porque tenemos el alto componente militar, al menos los voceros, bueno, que se pliegan a las funciones propias o a las decisiones propias inconstitucionales de Nicolás Maduro, que en su mayoría, por supuesto, son directrices impuestas desde La Habana, Cuba. Una Fuerza Armada que no respeta la soberanía nacional, que se irrespeta a sí mismo, o el legado, como se pudiera decir en estos momentos, el legado del Libertador, que era cuna de libertadores. Aquí no hay cuna de libertadores. Aquí los voceros de la Fuerza Armada no es más personas que le hacen carantoñas, que le hacen loas al régimen asesino criminal, a los verdugos de la isla de Cuba, así como también, por supuesto, a estos trasnochados que en mala hora tienen 18 años mandando en Venezuela. Les digo a los diputados, ya basta de estar jugando carritos. Aquí el régimen no juega carritos, el régimen juega duro y muy duro. Tan es así que juega tan duro que con este nuevo cambio de ministros que hubo recientemente, bueno, nombró nada menos y nada más a Tarek El Aissami, hombre señalado por sus actuaciones violentas, nombró a nada menos y nada más al diputado o exdiputado, ahora ministro de Educación Universitaria, a Roa. Roa, nosotros lo vimos hace poco en las cámaras de televisión, cuando criticaba la conducta de algunos representantes de la Iglesia Católica en Venezuela, y a un señalamiento de uno de los diputados que estaba allí de la bancada opositora, él no toleró las críticas que le hacía desde su curul el diputado Juan Mateo y le lanzó el micrófono delante de las cámaras. Toda Venezuela lo vio. Entonces, ¿qué puede esperar la universidad venezolana con un ministro de esa calaña? ¿Qué podemos esperar nosotros? Me parece muy bien. Ojalá que los dichos y los hechos guarden relación, cuestión que hasta ahora no han guardado relación. Aquí pareciera que los dichos y los hechos de la bancada opositora habla una cosa y hace una totalmente distinta. Cuando digo que ojalá los dichos y los hechos guarden relación, ojalá se mantengan firmes en el propósito de declarar o decretar el abandono del cargo del presidente de la República, porque ha abandonado propias las funciones que le impone la Constitución de Venezuela. Y cuando digo que la ha abandonado, porque no ha cumplido lo que establece o lo que le asigna la Constitución que debe hacer un presidente y un jefe de Estado. Pues pero lo voy a llevar un minuto, te voy a llevar un minuto, Pablo, un poquito atrás, porque es bueno saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros el año pasado, hace un año, ¿verdad? Y unos días, el pueblo venezolano volvió a confiar en una promesa de gobierno. Una promesa de llevar a una cantidad de gente por un proyecto político que se llama Mesa de la Unidad Democrática, y los llevó, ganamos, inclusive tenemos 112 diputados, entre comillas, ganamos las elecciones. Y una de las promesas del que entonces era presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, dijo que en 6 meses terminaríamos con Maduro. También dijo, entre una de sus frases muy recordadas, que el 3 de noviembre íbamos a entregarle una carta de renuncia y íbamos a participar al dictador, que se le había terminado su tiempo. Inclusive en esta Asamblea Nacional se pidió a través de Nitu Pérez Osuna, Venezuela Soberana, cuyo presidente es Aristigueta Granco, el doctor Aristigueta Granco, que por favor se pidiera la partida de nacimiento del dictador, porque este es colombiano, cosa aprobada, pero vacilada en la Asamblea Nacional. Entonces, todo el mundo creyó en esa asamblea, pero esa asamblea lo que obtuvo al final de un año
fue absolutamente nada, con el plus de que sacaron las fotos de Chávez. Ellos aludieron que habían trabajado durante todo el año y que 7 meses de eso, pues no se los habían pagado y habían hecho leyes, había sido totalmente bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional está manejada por un delincuente sentenciado por homicidio y robo, y cualquier cantidad de otras cosas como el Consejo Nacional Electoral, que todos sus rectores estaban vencidos y que le correspondía a la Asamblea Nacional elegirlos, y cuando los iba a nombrar, pues Un Nuevo Tiempo no apareció. A los 3 diputados de Un Nuevo Tiempo les dio diarrea, se perdieron en el camino o se quedaron bajo el puente Yaguno. Como digo yo, siempre hay una excusa para un mal mayor. Entonces, bajo estas perspectivas, tenemos un país desesperanzado. Tú ves en las redes, por ejemplo, sí, el 9 vamos a decretar el abandono del presidente. Sí, ok. Sigan creyendo en eso. Hay gente que dice, sí, Luis, échame una del Llanero Solitario. Inclusive, hay el Partido de Avanzada Popular, está dando una rueda de prensa donde sus diputados, 2 de Lara y 1 de Barinas, están diciendo que no van a apoyar la moción. Entonces, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿En qué creemos? ¿Cuál es la salida real? Para mí, desobediencia, artículo 350. Para mí, derrocar es constitucional. ¿Para usted? Sí, bueno, en realidad ese tipo de desobediencia, por supuesto, no se decreta. Ese tipo de desobediencia es lo que va a venir poco a poco. Yo no tengo ninguna duda que la sociedad civil pasará por encima de cualquier vocero o quien se haya erigido como vocero de la oposición, mientras estos voceros opositores no hagan o no cumplan con las aspiraciones ciudadanas. Las aspiraciones ciudadanas no están viendo quién es el próximo presidente, si es de Primero Justicia, si es de Acción Democrática, si es de Avanzada o si es fulanito de tal. No. La gran mayoría de los venezolanos, los 30 millones de venezolanos, lo que aspiramos es vivir en un país con instituciones fuertes. Y no solamente instituciones fuertes, porque quizás muchas personas no conocerán los roles de las instituciones, pero al menos que se traduzca un gobierno en que existan las condiciones mínimas de vida en cualquier país. Esto es que se consigan los alimentos, esto es que el dinero poco mucho que se gane alcance, que existan medicamentos y que a la hora de estar enfermo pueda recurrir a un centro asistencial, que trabaje, o sea, que el trabajo sea dignificante para el ser humano y no se acostumbre a las limosnas. Eso es lo que aspira el ciudadano. Ahora, como tú lo dijiste muy bien, el año pasado fue una instalación con bombos y platillos el 5 de enero del año pasado. La gran mayoría de los venezolanos tenía muchísimas aspiraciones en el discurso de Henry Ramos de Alup, y al día siguiente verlo cómo retiraba los cuadros desfasados del Libertador. Eso fue aplaudido, pero fueron medidas quizás populistas que al final no lograron satisfacer las aspiraciones, porque ese mismo día también, cuando no le permitieron a los diputados de Amazonas incorporarse por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una exigencia del Ministerio de la Defensa, y pienso yo hoy, que tú y yo estamos conversando, en un arreglo o en un pacto o en un acuerdo entre el gobierno y el presidente saliente de la Asamblea Nacional de no permitir la entrada de los diputados del Amazonas. Bueno, se dio ese discurso y me acuerdo que en ese día dijo Henry Ramos que muchas veces hay que doblarse para no partirse. Y resultó que pasó 12 meses doblado, o la Asamblea Nacional doblada, casi arrodillada, para evitar estar doblado. Pues. Entonces se arrodilló a lo que dijera el régimen. Y así pasó todo el año con discursos, pero las acciones absolutamente nugatorias. No hubo ninguna acción que en realidad hubiese ido en provecho del venezolano. Entonces aquí dice que no pudieron hacer nada porque la tiranía se los impidió o la dictadura se los impidió. Por Dios, nosotros elegimos a unos diputados para salir de la tiranía, no para utilizar a la tiranía como excusa
de que no pudieron hacer nada porque la tiranía se los impidió. Entonces, cuando ya el país estaba en su máxima ebullición, estaba en efervescencia, vino la bendita mesa de diálogo, ¿ok? Donde el mismo Henry Ramos decía, y muchos voceros opositores que piensan más en sus cálculos personales que en los cálculos nacionales, porque el cálculo de la nación es cambiar de sistema, quitar la dictadura, no solamente al dictador. Bueno, analizando sus cálculos personales, se sentaron a negociar a sabiendas que este era el cuarto diálogo a lo largo de esta tragedia llamada socialismo del siglo XXI, primero con el finado y ahora con Nicolás Maduro, que la experiencia nos ha dicho que cada vez que se sienta la oposición o factores que en algún momento representan a la oposición con el régimen, lo que hace es bajar el nivel de participación en las calles. Eso fue lo que ocurrió a finales del año pasado. Hubo la mesa de negociación, se enfriaron las cosas, engavetaron, imagínate tú, después de estar recorriendo el mundo entero, una comisión de diputados solicitando lo que hoy se debe solicitar con muchísimo, por supuesto, énfasis, que es la aplicación de la Carta Democrática, la engavetaron porque con razón los demás países dirían, pero bueno, ¿cómo vamos a aplicar una carta democrática? ¿Cómo vamos a decir que eso es una dictadura si gobierno y oposición se están sentando a zanjar sus diferencias? Entonces eso fue un malísimo mensaje que solamente benefició al régimen y por supuesto, pensando algunos de los promotores de ese diálogo identificados con la oposición que se iban a beneficiar, lo que hicieron fue hundirse en lo más profundo del pantano del descrédito. Allí están ahorita sumergidos quienes promovieron ese diálogo. Hoy, sin rubor alguno, bueno, Avanzada Progresista dice que no apoyará el abandono del cargo. La semana pasada dijo el jefe de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, a propósito, partido que apoya o liderado o fundado por Manuel Rosales, el partido el cual rompió el quórum reglamentario para nombrar a finales del año pasado los rectores del CNE, que hoy es jefe de la fracción parlamentaria, dicen que tampoco que van a abandonar la mesa del diálogo. Entonces, mire, yo no tengo ninguna duda. Aquí la sociedad civil, los ciudadanos comprometidos serán los que pasen por encima, sea de Miraflores, sea del PSV, sea de la MUD, con cualquier encanto que algunos quieran ver. Los ciudadanos comprometidos se comportarán como los ríos cuando tratan de desviarle su cauce natural, que el cauce natural es la libertad. Ustedes dirán, han pasado muchísimo tiempo, 16, 17 años y siempre escuchamos lo mismo. Claro, siempre escuchamos lo mismo y eso es lo que siempre me lo dicen a mí en las reuniones. Pero todos los días, las circunstancias cambian. Todos los días el hambre pega más. Hay algo que se va y vuelve, que es el hambre. Aquí el régimen no podrá mantener alimentado a todo el mundo durante todo el tiempo. Las enfermedades se han multiplicado. Mira, tú sabes a quién le tengo yo mucha fe, muchísima fe, que esta semana comenzamos, a las universidades que todavía no han expresado en las calles el descontento y la organización. Mira, son millones de personas que están identificadas con la universidad venezolana. Cuando la universidad venezolana, que está pasando las de Caín, porque los profesores, los empleados, los obreros y los estudiantes están agobiados por la situación nacional, que no todos pueden irse al exterior a seguir formándose o a estudiar o a trabajar, porque también hemos tenido muchas bajas de profesores que han pedido o su jubilación o han renunciado en búsqueda de un mejor futuro, que eso es normal en cualquier ciudadano.
¿ok? Entonces, cuando se despierte, cuando exista el verdadero despertar universitario, ahí, mira, no habrá partido político que trate de contener esa furia, esa decisión liderada quizás por los universitarios para erradicar de una vez por todas esta tiranía. Y ahí me verán en primera fila. Yo voy a decirte algo, cuando uno escucha tu relativa, te lleva a la conclusión a pensar que no le guardas ningún respeto, porque yo tampoco se lo tengo, me incluyo en ese pensamiento, ni en ninguna esperanza a la Asamblea Nacional, pero crees en lo que yo creo, porque yo también fui estudiante. Y yo también no tenía miedo. El estudiante no tiene miedo cuando está convencido que su final es libertar o luchar por un derecho que él está seguro y comprometido en obtener porque es su derecho. Más de una vez vimos a las universidades en la calle, más de una vez vimos a los estudiantes y esa es la sangre nueva. La coalición opositora. Así es. ¿Entiendes? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿las universidades hay un sonido que se repite detrás de ti? Así fue como se decidió. Sí, se escucha algo allí, pero ya está listo. Ya. Ok, gracias. Algo que se activó aquí. Ok, perfecto. Lo que pasa es que hay un delay y se repite, como estamos en vivo. Fíjate, tú, hablando de los estudiantes, tú confías que las universidades no solamente van a calentar la calle, sino que va a repetirse la historia en Venezuela. Una vez más, la juventud va a hacer ese río y, por supuesto, va a romper el muro de contención, aún teniendo al perro bulldog de Tarek al-Aissami a la espera de que alguien se confunda para tirar entonces lo que él sabe hacer, golpear, matar, poner preso, porque esa es mi impresión de la que tuvo Maduro. Maduro se atrinchera alrededor de quien lo puede defender, que es Tarek al-Aissami, dejando por fuera a Diosdado Cabello, cosa que sabemos de muy buena fuente que lo tiene sumamente disgustado, porque Diosdado Cabello quiere ser presidente de Venezuela y yo creo que la única manera de serlo es hacer lo que no sabe hacer, que es golpista. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es la esperanza tuya con referente al día lunes 9? Mira, yo tengo muchas esperanzas, de verdad que sí, y eso no es nuevo, ¿no? No es nuevo que la policía o las fuerzas represoras del gobierno, en este caso más que la Fuerza Armada, los colectivos intenten silenciar, callar, asesinar a las voces disidentes, pero cuando no pueden ser 100, 200, 300 malandros, mercenarios que puedan acabar con miles de personas dispuestas a conquistar la libertad. Pero yo no tengo ninguna duda, y de verdad que esto es doloroso decirlo, no tengo ninguna duda que la salida no va a ser tan romántica como muchos quisiéramos que sea. Uh-huh. La salida no va a ser electoral como muchos quisiéramos que sea y como las quieren vender. Uh-huh. La salida no electoral o no institucional no quiere decir que no sea constitucional. Es un derecho natural de cualquier ser humano rebelarse ante cualquier orden manifiestamente inconstitucional o inhumana. ¿Ok? Y eso es lo que va a ocurrir. Aquí si nosotros nos estamos rebelando civilmente en búsqueda del respeto de nuestra ciudadanía, en búsqueda del respeto de nuestros derechos humanos, que es la expresión de vivir en democracia, de tener un trabajo digno, de tener derecho a la salud, de tener acceso a los alimentos y a los servicios básicos, bueno, probablemente nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, como lo dijo Winston Churchill. Probablemente eso va a ser, pero el anestesiólogo, quien le va a infligir más o menor dolor a esta tragedia que estamos viviendo y que podemos estar muy cerca de ponerle fin a la tragedia, quien va a servir de anestesiólogo, yo no tengo la menor duda, debe ser la Fuerza Armada Nacional. No importa lo que haya dicho Padrino López. Padrino López no es la Fuerza Armada. Padrino López circunstancialmente está allí como ministro. Él es uno más del componente militar. Pero yo te aseguro que los miles de hombres y mujeres que conforman la Fuerza Armada Nacional en los 4 componentes, porque la milicia ni los milicianos forman parte de la Fuerza Armada,
los miles de hombres y mujeres que también tienen familia, que van al mercado y que están cansados de decirle que sus padres tienen un expediente en la frente, bien sea por corruptos o narcotraficantes. Ellos también le dirán a su familia, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos o a sus padres que bueno, papá, ¿hasta cuándo tú vas a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que nos sigan llamando narcotraficantes, corruptos, matraqueros o bandidos? Yo creo que ha llegado el momento de que la institución militar se ponga del lado de los ciudadanos y no del lado de una cuerda de malandros que en mala hora están dirigiendo los destinos del país. Porque aquí nadie que poco haya leído al menos algunas letras de lo que es el derecho constitucional va a decir que aquí estamos en democracia. A mí, aquí cualquier persona medianamente culta, yo no estoy buscando unos letrados, aquí medianamente culta o con que haya leído periódicos en otras épocas, se va a dar cuenta que esto no es ninguna democracia, que la Fuerza Armada es tal cual la quiere expresar Vladimir Padrino López, es un apéndice armado, así lo quiere expresar, del partido de gobierno, que la Fuerza Armada como la quiere expresar no representa la institución militar heredera de Libertadores, que la Fuerza Armada no es esa que el honor es la divisa, como es las siglas o el lema de la Guardia Nacional, o cuna de libertadores, como o forjador de libertades, como es el lema del Ejército Nacional. Entonces, cualquier persona se da cuenta que, vaya, esta no es la institución armada digna para un país. Y ellos lo saben. ¿Y tú crees que esto que tú y yo estamos conversando y que nos están escuchando, tú crees que esto no se repite en los cuarteles? Por supuesto que sí. Desde luego que tienen temor. Por supuesto que todas las personas tienen temor. El miedo es libre. El miedo es libre. El miedo es libre. Bueno, y quizás están esperando que seamos los ciudadanos civiles, y que en realidad ellos se deben es a nosotros, quienes demos el primer paso. Y en ese primer paso, desde luego, que va a haber confrontación, yo no tengo ninguna duda, lastimosamente, pero los líderes, Carmen, los líderes tienen que saber analizar cuáles son los temores. El temor a seguir sometido en la esclavitud o el temor de arriesgarnos, inclusive en algunos momentos difíciles que puedan producir hechos lamentables, pero también decía Winston Churchill, quien se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación y también tendrá la guerra. Y tarde o temprano estamos humillados, pero tarde o temprano tendremos que levantarnos de esa humillación, a pesar de que pueda existir una confrontación, pero enfrentarnos dirá, yo no tengo armas, ni los civiles tenemos armas, pero de alguna manera tenemos que convencer, tender puentes a esas personas que son los policías constitucionales, que se alimentan, se pagan, se sostienen con el erario público, y yo te aseguro que si eso no lo hacen más temprano que tarde, el día de mañana serán considerados también como unos despojos, como una chatarra, como unos serviles de una revolución que ha fracasado en todo el mundo. Me estoy refiriendo a la Fuerza Armada Nacional. Pero me encanta escuchar cómo guardas esa esperanza. Y es lo que yo hablo todos los días en mi programa. La gente dice que estamos perdidos, que ya hemos perdido la batalla y que la dictadura se ha comido el pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano ha resistido todo, absolutamente todo. Tenemos presos políticos, tenemos los niños de cáncer se mueren, no hay medicamentos, hospitales cayéndose a pedazos, no solamente porque tú lo digas y lo repita yo, sino que hay millones de videos, fotografías, gente que te denuncia todos los días, gente que te pide por favor un medicamento por las redes, que se está muriendo la gente, no hay comida, la gente la vemos comiendo desde la basura, eligen la comida y se la comen, y tú le preguntas, ¿por qué estás comiendo de la basura? Porque no hay. Es más, Venezuela,
que no está en un estado de guerra, que no hay guerra civil en Venezuela, que no hay un problema de un desastre natural, han dado por darle bolsas de comida al pueblo, y esas bolsas también están condicionadas a que tú seas del gobierno o no. Inclusive de lo que único que se agarra esta dictadura es del único zombie que todavía existe para ellos y en la mente de ellos, porque está secuestrada hasta la manera tú de pensar, porque no hay prensa libre, no hay televisión libre, todo es del Estado. Poco a poco han ido secuestrando a todo el país, y lo más increíble es que veamos a la gente haciendo cola, dejándose marcar como vacas, hacer de ellos personas de tercera, sin pensamiento, sin voluntad, como lo hizo en su última intervención el dictador cuando elimina el billete de los $100 y se forma la Zampablera en Ciudad Bolívar. ¿Cómo es posible que el pueblo venezolano, y cuál es tu visión de que el pueblo venezolano no salió inmediatamente a la calle? Porque con muchísimo menos que eso estuvo el Caracazo. ¿Qué tú crees que hace falta? Sí. ¿Cuál es ese cerillo? Ese cerillo que va a aprender ese pueblo y va a decir, mira, ¿sabes qué? No me importa lo que pase, vamos a defender esta tierra, porque esta tierra no es mía, es la de mis hijos, la de mis nietos, porque tú estás en Valencia, tú estás en Venezuela, sí, y nosotros, 2 millones de venezolanos, estamos afuera y nos hemos convertido en esa caja de resonancia que le ha gritado al mundo que en Venezuela hay una dictadura. Entonces, ¿cuál es el componente de ese choque entre esa democracia que representa el pueblo y esa dictadura que nos oprime, nos escupe, nos patea y definitivamente nos trata como personas y ciudadanos de tercera que tenemos que tener un carné para poder comprar comida? Lo primero que te tengo que decir en nombre de quienes estamos acá es agradecerles a esos 2 millones de personas que están fuera, 2,5 millones, algunos que utilizan radio, que televisión, medios de comunicación, algunos que como tú están expresando la voz que no podemos expresar aquí en nuestro país, que sigan haciéndolo. Gracias a ustedes también se aviva la llama de la esperanza. Eso hay que hacerlo. No importa que pensemos que no nos escuchan, no importa que pensemos que algunos han perdido la esperanza. Lo que importa es lo que nosotros pensamos en un momento determinado. Yo sí tengo fe, yo sí tengo esperanza. Tú me preguntas cuál será el cerillo, cuál será eso. No lo sé, pero lo importante es la organización. Lo importante es la articulación. Así como ustedes, así como yo aquí en Valencia, hay muchísimos en todos los estados, muchísimas personas que están pensando lo mismo, que quizás nos está faltando es la organización, la articulación de acciones. Por supuesto, ha habido unos grandes bomberos, lamentablemente, que se han encargado de tildarnos de radicales, que se han encargado de apagar cualquier llamita que se pueda encender para dar con el traste de esta dictadura, que lamentablemente se identifican con sectores opositores, o quizás utilizan otros métodos que ellos piensan que pueden prevalecer, que en democracia por supuesto yo los apoyaría, pero es que no estamos en democracia. Uh-huh. Las dictaduras no se combaten con los métodos convencionales con los cuales participamos en democracia. En democracia los gobernantes se cambian y se ponen a través de las elecciones. Aquí no estamos en una democracia, por lo tanto hay que utilizar métodos no convencionales, y los métodos no convencionales no es que sean salvajes, los métodos no convencionales son aquellos que nos inspiran el derecho humano a la rebelión. El método no convencional es aquello que están dados por la dignidad del ser humano, aquellos que le dice al ser humano, tú no tienes por qué obligarte cuando te imponen una orden que es contraria a tu voluntad o contraria a tus derechos. Una vez que salgamos de esto, por supuesto, bienvenida a las elecciones, bienvenida a las discusiones, bienvenida a los métodos convencionales o institucionales, pero mientras sigamos en este barrial de dictadura, tenemos que hacer lo que la lógica nos dice. El sentido común nos impone, el sentido común ni la lógica nos dice que podemos enfrentar a un tirano que mató a
asesinó para intentar llegar al poder, no nos dice que ese tirano que asesinó a personas inocentes para intentar llegar al poder por las armas, cuestión que no pudo, las lógicas nos dice que ese tirano, esos bandidos, no van a entregar el poder si no hay, bueno, acciones violentas. Lamentablemente es así. No van a entregar el poder porque le diga al pueblo que no, si ellos ya en un primer momento asesinó al pueblo para llegar al poder, cuestión que no pudo. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? La lógica nos dice, vamos a tender puentes. Ni los civiles somos armados, ni tenemos vocación de asesinos, ni nada de esas cosas. Busquemos los puentes con la Fuerza Armada Nacional. Vamos a estar claros. Y esto también es algo que espeluca a muchos sectores opositores de partidos políticos aquí en el país, cuando uno habla del tema de la Fuerza Armada. Aquí sin Fuerza Armada no podemos hacer nada. Olvídate, si no tendemos puentes, si no hacemos los puentes necesarios con la institución militar, pasaremos mucho más tiempo, porque al gobierno no le importa no tener popularidad, que no la tiene. Al gobierno lo que le interesa es tener gobernabilidad. Y el único ente que le da gobernabilidad no es el TCJ, ni la Contraloría o el Poder Ciudadano, es la Fuerza Armada, que a fuerza de miedo, que también por supuesto está resguardada con los colectivos del terror, bueno, le disparan a mansalva a cualquier persona que ose criticarlo o ose salir a las calles a protestar. Por eso, hoy más que nunca, hay que tender puentes. No todos en la Fuerza Armada son malhechores, son bandidos, son narcotraficantes, son corruptos, son asesinos. Hay una inmensa cantidad de Fuerza Armada o de integrantes de Fuerza Armada que yo creo que están esperando que los ciudadanos demos el primer paso. La otra gran pregunta es, ¿será Fuerza Armada? Cuando digo será Fuerza Armada, entre interrogación, ¿estará armada la fuerza o el armamento lo tendrán otras personas? Bueno, eso ya esa es harina de otro costal, mi querido amigo. Esa es harina de otro costal, pero lo importante es no perder las esperanzas de seguir luchando. Bueno, por supuesto, mi tiempo en radio me castiga y son las 11:55 de la mañana. Esto es un programa en vivo. Yo quiero darte las gracias nuevamente por aceptar el reto, porque es muy interesante que la gente a nivel internacional sepa que Pablo Aure está en Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela. Y ha dado estas declaraciones y tu última parte de la entrevista me gustó, porque primero hay esperanza, segundo hay militares decentes y tercero hay un pueblo que está latiendo, como el caimán cuando está en boca de caño, esperando a ver qué pasa, ¿no? El día lunes 9 yo pienso que es como el disparo de partida a la fase final. Te voy a dar un minuto para que te despidas y darte otra vez las gracias, aparte de decirte que eres un invitado eterno a mi programa. Y gracias por aceptar la invitación. No, amor, a ti por aceptar. Y despídete y dile a ese pueblo que te escucha, ¿cuál es tu última impresión antes del día 9? Mi impresión, que bueno, por supuesto, mañana se va a abrir un debate, vamos a ver si los colectivos del terror dejan pasar a los diputados, vamos a esperar cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que entendamos, le digo a la gente, no podemos desanimar, tenemos que evaluar cuál es el miedo más grande, el miedo a perder la vida, perder la libertad definitivamente, o el miedo a exponernos a terminar tras de un calabozo. Yo pienso que ese miedo de terminar tras de un calabozo o perder nuestra habilitación política debe ser mucho menor al miedo a perder definitivamente nuestras libertades. Tenemos que asumir los riesgos. Un líder, cuando digo un líder, y esto vaya para los diputados o los que hacen vida en los partidos políticos, un líder no puede catalogarse como líder cuando solamente está viendo su ombligo, o está viendo su parcelita, o está viendo sus prebendas, o su espacio natural. El líder es a un pueblo, a unas comunidades.
a unas sociedades, a los ciudadanos. Bueno, invito a esa gran cantidad de personas que aspiran a vivir en un país mejor, que hay que asumir riesgo, que hay que atreverse a luchar por una Venezuela mejor, porque nos las merecemos. Venezuela no es esto, Venezuela es mucho más grande que esto, mucho más digna a lo que nos quieren tener sometidos. Mi querido amigo, abogado, profesor de la Universidad de Carabobo, es director de la Escuela de Derecho, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo y actualmente secretario general de la Universidad de Carabobo, mi alma mater. Amigo, un abrazo en la distancia y gracias nuevamente por participar en mi programa Políticamente Hablando desde la ciudad de Nueva York, desde el Imperio, y por atreverte, que es lo más importante, atreverse, no cuidar su parcelita. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Dele. Gracias. Señores, yo creo que más claro no canta ni el pajarito que tengo cerca de la ventana de la radio. La pelea es peleando, o todo o nada. ¿Quieren darle un poquito más de oxígeno al régimen? Esperemos mañana lunes y veamos cómo las fracciones de la MU se dividen, no hay quórum, no llegan, hagan lo que les dé la gana. Pero hasta mañana tienen tiempo y a los cobardes nos vamos a acordar de su nombre. Mañana lunes, Políticamente Hablando, a las 11 de la mañana, hora Estados Unidos, y recuerden siempre, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Juntos somos más, somos 30 millones de habitantes contra 4 locos que están en el Palacio de Miraflores y ya no tienen salida, están presos de sí mismos. Los quiero. ¡Feliz domingo!